Les vamos a presentar Bilateral Repeated Transcranial Magnetic Stimulation for Treatment-Resistant Depression, a Systematic Review and Meta-Analysis for Randomized Control Trials. Nuestro grupo está conformado por Geraldine Cartagena, Evelyn Tatiana Correa, Valeria Carvajal, Susana Castellón, Angélica María García, Nelcy Dayana Pantoja, Andrés Felipe Espinosa y quien es ahora Carolina Velázquez. Esta es la tabla de contenido que vamos a ver. Bueno, entonces, aunque no se encuentra mucha información sobre los autores, tenemos que ellos son Jung-Kin Chang, quien es un neurólogo de la Universidad de Medicina de Chongqing, y Dian Yunshu, quien es una neuróloga de la Universidad de Nanjing en China. Entre otros autores tenemos a Ping Si, quien es un neurocientífico de la Universidad de Medicina de Chongqing en China, y Bin King, que es un afiliado en el Departamento de Neurología del Hospital Popular de Liuzhou en China. Tenemos a Jin Yun Liu, quien es una neuróloga de la Universidad de Chongqing en China, y otros dos autores de quienes no se encuentra mucha información, pero que están afiliados al Hospital Médico Universitario de China, y podemos ver que todos estos autores han incursionado mucho en el tema de los trastornos mentales y las opciones de tratamiento, además del farmacológico. Bueno, como tal, la revista es la revista brasileña de investigación médica y biológica, que está fundada por Michael Jamra en el año 1968. Esta revista es editada y publicada mensualmente por la Asociación Brasilera de Divulgación Científica, por la Sociedad de Biofísica, de Farmacología y Terapeuta Experimental, entre otras, y el factor de impacto es de 1850. La pregunta pico que pretendemos responder con este artículo es: ¿cuál es la eficacia de la estimulación magnética transcraneal repetitiva bilateral comparada con la estimulación magnética transcraneal repetitiva unilateral y la estimulación magnética transcraneal repetitiva simulada en los pacientes adultos para el control de la depresión resistente al tratamiento? El problema de investigación es entonces la necesidad de evidenciar la eficacia de la estimulación magnética transcraneal bilateral repetitiva, ya que se han encontrado discrepancias en cuanto a si la estimulación magnética transcraneal repetitiva bilateral es realmente un paradigma de estimulación prometedor para el tratamiento de pacientes con depresión resistente al tratamiento. El objetivo de estudio confirma la eficacia de la estimulación magnética transcraneal repetitiva bilateral comparada con la estimulación magnética transcraneal repetitiva unilateral y la estimulación magnética transcraneal repetitiva simulada en pacientes adultos para controlar la depresión resistente al tratamiento. Bueno, ya para materiales y métodos de diseño de este artículo se tomaron varias bases de datos internacionales como PubMed, Embase, Current Center Register of Control Trials, Physical Info, Web of Science y las dos más importantes que eran European Association of Postgraduate Literature Exploration, EAL, y National Technical Information Service. Sí, para tomar los artículos no hubo restricción de idioma como tal. Bueno, las palabras claves o filtros que se usaron para encontrar los artículos fueron depresión, depresivo, estimulación magnética transcraneal repetitiva, alta y baja frecuencia, respuesta incompleta y también corteza prefrontal, tanto izquierda y derecha. Bueno, en los criterios vamos a tener que tuvimos criterios de inclusión que fueron diagnóstico de MDD, que hace referencia a trastorno depresivo mayor en adultos basados en el manual de diagnóstico de enfermedades mentales, o la clasificación internacional de las enfermedades, que hace referencia a la ICD. También tenemos pacientes que cumplieron con los criterios de TRD, que hace referencia a que son resistentes al tratamiento
definidos por alta respuesta a lo que son menos a cursos de tratamiento adecuado para el trastorno depresivo mayor durante el episodio actual de esta enfermedad. Y tenemos los ECA, que son ensayos controlados aleatorios que comprobaron que la resonancia magnética bilateral con otras resonancias magnéticas, pero son paradigmas que van a ser unilaterales o de carácter simulado. ¿Y cuáles se excluyeron? Se excluyeron aquellos pacientes que también eran resistentes al tratamiento con otros trastornos neurológicos de base, por ejemplo, que tuvieran depresión adolescente, depresión infantil, entre otros. Bueno, para la extracción de los datos, dos revisores como tal hicieron como identificar cuáles textos cumplían con los criterios que dije anteriormente, y para determinar eso llenaron un formulario. Y esa fue de manera independiente, pues, esta revisión. Y se obtuvieron resultados primarios y resultados secundarios. Entre los resultados primarios es el cambio de puntuación de la escala de calificación de la depresión. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron dos criterios específicamente para la depresión, que son el de Hamilton y el de Montgomery-Åsberg, y se les realizó antes de ingresar al estudio. Y con respecto a ese puntaje lo compararon ya después cuando se realizó el tratamiento. Entonces, si tenía una diferencia de menos o mayor al 50% y tenían como cierto tipo de mejoría, pero no se sanaban completamente, ese fue el resultado primario. Y el resultado secundario como tal hace referencia a la remisión, que eso se utilizaron mediante cortes que también se tuvieron con este tipo de criterios. Entonces, por ejemplo, con el de Hamilton tuvieron de un puntaje menor a 12 y con el de Montgomery menor o igual a 8. Entonces, si cumplían con esos puntos de corte y ya se evidenció que sí mejoraban completamente, ya pasan al estudio de remisión. Y la respuesta clínica como tal fue mejora significativa en ciertas escalas dependiendo de la clasificación de la depresión. Bueno, en análisis se evidenció un ratio de riesgo mediante el riesgo relativo. El intervalo de confianza fue de 95. Esto quiere decir que ese 5% que salió no lo podemos extrapolar a la población que estamos estudiando, ya que dieron resultados no efectivos. Y la heterogeneidad también se evaluó mediante la prueba chi cuadrado. Entonces, ¿qué pasó? Se obtuvieron valores P menores de 0.1. Esto quiere decir que es estadísticamente significativo y mostró heterogeneidad, al igual que el valor P de 0.05, que es la diferencia entre los grupos que se estudiaron. Entonces, ¿cómo se evaluó esa heterogeneidad? Mediante el índice cuadrado, que mostró heterogeneidad del 25, 50 y 75. Entonces, esa heterogeneidad que es del 25 es una heterogeneidad baja. ¿Qué le hicieron? Pues se estudia mediante el modelo de fijo, que el modelo fijo como tal es aquel donde, como no hay tanta heterogeneidad entre los estudios, sino que se aplican más a homogéneos, se van a estudiar sin el efecto aleatorio. En cambio, los otros, que son de 50 y 75, que son heterogeneidad moderada y alta, tienen varios efectos aleatorios. Entonces, tienen que identificar esos efectos aleatorios para contrarrestarlos con el valor actual que nos importa. Bueno, entonces vamos a explicar el flujograma de cómo hicieron la especie de filtro para quedarse finalmente con los 10 estudios de metaanálisis. Entonces, primero vamos a tener que ellos en total escogieron 564 registros, de los cuales 526 fueron extraídos de bases de datos y 43 fueron extraídos de otra parte, dando un total de 564, ya que se eliminaron los que estaban repetidos. Luego hicieron de los registros seleccionados, quedaron 212 debido a que se excluyeron 189. De esta misma manera quedaron 23 debido a que se excluyeron 13 por diferentes razones, y finalmente quedaron los 10 artículos de metaanálisis con los que ellos hicieron el estudio. Estas filas del flujograma vamos a dividirlas como 4 filas. En la primera tenemos la identificación, la segunda y la tercera fila habla de tamizaje, la cuarta y la quinta hablan de los criterios de elegibilidad, y finalmente la última fila habla del estudio que se incluyeron, que son finalmente los 10 con los que se trabajaron. Bueno, las variables para la primera tabla vamos a clasificarlas como tal. Entonces, la edad va a ser una cualitativa dicotómica. Los criterios de diagnóstico van a ser cualitativas politómicas nominales. Las puntuaciones de los dos criterios que les hablé van a ser cuantitativas discretas. La definición de resistente al tratamiento va a ser cuantitativa discreta.
El diagnóstico primario se clasifica como una cualitativa politómica nominal y lo que la estratificación de resistente al tratamiento hace una cualitativa politómica ordinal. Bueno, entonces la tabla 1 lo que nos va a hablar van a ser las características basales de los sujetos de estudio que se tuvieron en cuenta en estos 10 ensayos controlados aleatorios. Entonces se van a incluir criterios como la edad media, criterios de diagnóstico, puntajes de 2 escalas que son las de Hamilton y la de Montgomery-Åsberg, la definición de presión resistente a tratamiento, el diagnóstico primario y la estadificación del TRE, que es la depresión resistente a tratamiento. Entonces vamos a tener, en la mayoría de estudios podemos ver que se utilizó la media de las edades que oscilan entre los 40 y 58 años más o menos. Mientras que podemos ver que en el estudio número 32 se tuvo en cuenta fue la mediana de la edad. Para el criterio diagnóstico, muchos concordaron en utilizar, y se utilizó en el manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales o DSM-4. Se utilizó también el MINI, que es el examen en el que se hacen preguntas para evaluar el estado mental de los pacientes, y el ICD-10 o CIE-10, como lo conocemos nosotros, que es una calificación o clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas de salud de la OMS. Entonces, en cuanto a las escalas, se utilizaron la escala de Hamilton para la depresión y la escala de Montgomery-Åsberg, que podemos ver que en casi todos los estudios se utilizaron, menos en el estudio número 31. Entonces, ya para definir que hay una depresión resistente a tratamiento, se dice que puede haber un fallo de 1 a 4 medicamentos entre 4 y 6 semanas. Entonces, podemos ver que dependiendo del número de medicamentos al que se es resistente, esa es la etapa o el estadio en el que está el paciente. Entonces, podemos ver que si falla en 2 o más antidepresivos entre 6 o 4 semanas, entonces estaría en un estadio 2. Si falla en 4, estaría en estadio 4. Si falla en 1, estaría en un estadio 1. Y si falla en 3, estaría en un estadio número 3. Y para los diagnósticos primarios, se clasificaron como trastorno depresivo mayor o trastorno bipolar depresivo. En la tabla número 2 se tiene que se utilizó la escala de Yadat, la cual va a ser una evaluación de la calidad de los ensayos incluidos, y se van a tener en cuenta 4 variables como lo son la aleatorización. En la tercera columna vemos que está la asignación, que es el método que utilizaron para la secuencia de aleatorización y si este método era adecuado. Tenemos luego en la cuarta columna que está el doble ciego y si hay datos incompletos. Entonces, dependiendo de lo que se haya encontrado en el estudio, se le va a dar un puntaje de 2 si cumple con este requisito, un puntaje de 1 si pues no es claro, si no es determinable si cumplen o no con ese ítem, o un puntaje de 0 si definitivamente no se cumple con él. Entonces vamos a tener que la calidad se evalúa. Si es menor o igual a 3, es un estudio de calidad baja. Si es de 4 y 5, es moderada. Y si es mayor o igual a 6, es de calidad alta. Entonces podemos ver que en este estudio se tomaron ensayos controlados aleatorios de moderada y alta calidad. Bueno, con respecto a las variables de la tabla 3, vamos a tener en cuenta que la frecuencia va a ser una cuantitativa continua, la intensidad una cuantitativa discreta, duración cuantitativa discreta, los estímulos totales van a ser una cuantitativa discreta
Y los resultados de medición van a ser cuantitativas continuas y lo que es la parte de cómo se implementó la estimulación va a ser una cualitativa politómica nominal. En la tabla 3 entonces nos dan a conocer la comparación entre la eficacia de la estimulación magnética transcraneal repetitiva bilateral con los paradigmas. Nos muestran también la simulación en porcentaje del umbral motor, la duración del tratamiento en semanas y el total del estímulo en pulsos. Y tenemos una respuesta, que recordemos entonces que la respuesta se refiere a una mejoría de la patología y la remisión a a ya no estar enfermos como tal. Entonces vamos a tener que en la referencia 17, el artículo 17, en una simulación con 1 Hz en la corteza prefrontal derecha, seguido de 10 Hz en la corteza prefrontal izquierda, me dio una remisión de 10 personas de 28 pacientes que los traté. Pero la remisión como tal fue de 9 de los 10 que tuvieron una respuesta. Ya de los paradigmas vamos a tener que esta es unilateral, 10 Hz en la corteza prefrontal izquierda me dio una respuesta de una persona de 24 pacientes tratados con esta técnica y esa única persona que tuvo respuesta pues fue la misma que tuvo remisión. Relevante en esta tabla podríamos ver entonces que en la referencia número 34 de 40 pacientes que se trataron de 71 pacientes tratados tanto con los paradigmas como la estimulación bilateral. En la estimulación bilateral 40 tuvieron respuesta y de esos 40, 25 tuvieron remisión total de la enfermedad y con los paradigmas 37 tuvieron respuesta, 39 tuvieron respuesta y 33 tuvieron remisión. Aquí nos están sugiriendo entonces que los paradigmas son más efectivos clínicamente que la estimulación bilateral. Pero si también miramos la referencia número 32, podemos ver que de 25 pacientes tratados con la estimulación bilateral, 3 tuvieron respuesta, pero ninguno tuvo remisión. Y con los paradigmas de 12 tratados, 1 tuvo respuesta, pero tampoco ninguno tuvo remisión. La conclusión de la tabla entonces sería que de los artículos analizados podemos ver que existen discrepancias en los resultados referente a si es mejor la estimulación bilateral o la estimulación con los paradigmas. Listo, en este gráfico ya podemos ver los resultados ya graficados en el forest plot y entonces vamos a explicar que en la primera columna habla de cada estudio que fue representativo pues de los 10 estudios o con el nombre del artículo de autor y seguido del año. En la siguiente columna vamos a ver todos los eventos de cada estudio, ya sea para el control y la intervención, luego el peso de cada estudio y finalmente el RR, que es la estimación del efecto. Y al lado del RR vamos a ver la gráfica o el forest plot. Entonces, aquí vamos a interpretarlo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo con el primer estudio, el Bloomberg del 2012. Los eventos significa pues en las personas que tuvo respuesta en esta evaluación. Entonces, globalmente esta gráfica está comparando el resultado primario y el resultado secundario según la estimulación magnética bilateral y según otros paradigmas. Entonces, en la tabla A está mirando es el resultado primario, recordemos que es la respuesta final del tratamiento, y la tabla B está mirando el resultado secundario, que recordemos que es la remisión. Entonces, en la tabla A, para la respuesta
dieron que el total en el Bloomberg del 2012, que de 28 personas con la estimulación magnética bilateral, 10 tuvieron respuesta y en otros paradigmas de 46 personas, 3 tuvieron respuesta, dando pues un peso del 10%, que esto pues significa que entre más peso tenga el estudio, más significativo se va a hacer para un estudio de metaanálisis. Entonces, y el Rix Ration, que es el número que está fuera de los paréntesis, que sería 5.48, y el número hallados dentro de los paréntesis sería el intervalo de confianza, que recordemos que en este caso está medido en 95%. Entonces, en el forest plot podemos ver que las rayas horizontales van a ser los intervalos de confianza, el cuadrado va a ser representativo de los eventos, entonces, o el peso, entonces entre mayor sean los eventos o el peso, más grande va a ser el cuadro. Y recordemos que entre mayor es el número de la muestra, menos errores va a haber y por ende va a tener más peso. Para el Bloomberg del 2012, que es el que estamos analizando, vemos que el lado izquierdo de la línea horizontal va a representar el intervalo de confianza menor y para el lado, la punta pues del lado derecho del intervalo de la línea va a representar el intervalo mayor. Y así se hará de esa misma manera para los otros estudios. Entonces, principalmente la línea en el eje X vamos a tener que representa la escala de efecto y en el eje Y, que está sobre el número 1, es la línea de no efecto. Podemos concluir entonces que todos los estudios que sean atravesados por la línea de no efecto quiere decir que tienen un RR igual a 1, dando a entender que en realidad no hay diferencia o no hay que no hay una diferencia entre si están a favor de la estimulación magnética bilateral, que podemos ver en el título de abajo donde les dije que el eje X sobre la escala de efecto, o que estén a favor de los otros paradigmas. Entonces podemos decir que no nos dan una respuesta concreta, entonces no podemos decir si están a favor del paradigma o de la estimulación bilateral. Entonces, el rombo que vemos también en la gráfica va a representar lo que es el overall y el vértice superior va a representar lo que es la tasa, el vértice superior va a trazar una línea que va a pasar por todos los intervalos de confianza y esta línea va a querer decir que qué tanta heterogeneidad hay entre los estudios o variabilidad, es decir, todos los intervalos de confianza que esta línea atraviese, si es atravesado por la línea, se dice que no hay tanta heterogeneidad. Y esto se toma en cuenta porque aunque el RR sea mayor a 1, que signifique que hay asociación, se toma en cuenta la línea del no efecto, si atraviesa o no el intervalo, a pesar de que, repito, a pesar de que el RR signifique que hay asociación, si el estudio es atravesado por la línea del no efecto, que es la del eje Y, se dice que no, que hay ausencia de asociación. Entonces, en la tabla también podemos ver, aclarándoles otra cosa, lo del rombo, es literal como una síntesis de los estudios de metaanálisis que podemos ver en el título que dice total. Entonces, diciendo que el RR para esta síntesis de metaanálisis es de 1.50 y los intervalos de confianza sería de 0.91, que es la parte izquierda de la gráfica, y 2.47, que es la parte derecha del rombo. Listo. Finalmente, para la heterogeneidad, vamos a tener en cuenta dos valores, que es el valor P y el valor de la inconsistencia. Entonces, el artículo define que el valor de la inconsistencia de 25% habla de una heterogeneidad baja, de 50% de una heterogeneidad moderada y de 75% de una heterogeneidad alta. Aquí podemos ver que están un 57% dándonos a entender que entre estudios hay una heterogeneidad moderada y el valor P no lo podría confirmar, ya que recordemos que el valor P menor a 0.1 habla de heterogeneidad y en este caso está en 0.01. Entonces podemos definir que para el resultado primario, o sea, la respuesta final del tratamiento entre estudios, hay realmente una variabilidad grande entre todos los estudios de metaanálisis.
De igual manera, se hace todo este ejercicio con la tabla B, pero ya aquí se concluye según la remisión. Entonces, la inconsistencia de un 72% es realmente moderada, no llega a ser alta. Y el valor P es de 0,003, dando a entender que hay una gran heterogeneidad también en cuanto al resultado secundario que vendría siendo la remisión. Ahora, con respecto a esta gráfica no me voy a detener mucho, ya que mi compañera había explicado ya muchas cosas anteriormente. Pero entonces nos vamos a fijar en el grupo A y en el grupo C. En el grupo A lo que se está comparando es la estimulación bilateral junto con lo unilateral. Entonces vemos que en el grupo de Bloomberg, el del 2012, en un total de las personas que fueron estimuladas bilateralmente fueron 28 y solamente 10 mostraron respuesta. Y las personas que fueron estimuladas unilateralmente, el total fue de 24 y solamente una persona mostró una respuesta. Y vemos que tiene un peso de 1.4 y como ya nos había explicado la compañera, a menor tamaño de la muestra, menor peso se tiene y lo que da más probabilidades de tener errores. Ahora vemos lo que vamos a tratar en el grupo C. Aquí lo que se trata de comparar es la estimulación bilateral junto con la simulada. Entonces, en el grupo de Bloomberg, en el total de personas que fueron estimuladas bilateralmente fueron de 28 y solamente 10 mostraron respuesta. Y en el mismo grupo, los que fueron estimulados en su total con solamente la estimulada fue de 22 y solamente 2 personas mostraron respuesta con un peso de 21.3%. Ahora lo que realmente es relevante aquí es la heterogeneidad que hay entre los resultados entre la estimulación bilateral y la unilateral y solamente la bilateral junto con la simulada. Entonces vemos que el valor de discrepancia en el recuadro A es de un 40%. Lo que tenemos es que es una heterogeneidad baja junto con un valor P de 0.14. O sea, es que tenemos heterogeneidad en esos dos resultados, solamente con la bilateral y la unilateral. Ahora vamos a pasar a ver el recuadro C, en donde tenemos un valor de discrepancia del 0%, junto con un valor de P de 0.87%, lo que quiere decir que no hay heterogeneidad entre los resultados con respecto a la estimulación bilateral y la simulada. Y lo que ya nos hablan en el recuadro B y en el recuadro D son lo que se tienen los resultados con respecto a la remisión. Pasando a la discusión, vamos a responder la pregunta si el diseño permite cumplir el objetivo. Nosotros dimos la respuesta de que no. Esto a partir de que los análisis de los subgrupos revelaron que los parámetros principales del RTMS, recordando que es estimulación magnética transcranial repetitiva, bilateral en este caso incluye el patrón de estimulación, la intensidad, duración, estímulos totales, no afectaron significativamente la falta de importancia. Para los investigadores fue realmente decepcionante que la RTMS bilateral no fuese un paradigma de estimulación prometedor para el tratamiento de pacientes con TRD, recordando que es depresión resistente al tratamiento. Sin embargo, una revisión sistemática previa con respecto al RTMS bilateral llegó a la conclusión opuesta. Es aquí donde se crea la gran discrepancia de la cual hemos hablado durante toda la exposición. Los dos metaanálisis probablemente la discrepancia se deba probablemente a diferentes números de los ECA, recordando que son estudios controlados aleatorios, donde en el anterior estudio se incluyeron 7 ECA con 279 sujetos, mientras que en el estudio actual de este metaanálisis fueron 10 ECA con 664 sujetos. Además, la comparación previa de RTMS unilateral y bilateral se basó en solo 2 ECA, en comparación con el estudio actual que tuvo 6. Además de esto, es posible que la estrategia de búsqueda de los autores de este artículo identificasen ensayos adicionales, ya que en el análisis anterior, como citan los autores, Berlin et al., o sea, otros autores, afirmaron que los metaanálisis anteriores solamente buscaron en bases de datos como Madeline. También cabe resaltar que debido a que los ensayos incluidos de metaanálisis anteriores pueden no representar completamente todos los datos publicados, los análisis pueden haber sufrido un sesgo significativo. También es importante decir que la revisión de
Berlín tenía como objetivo comparar directamente RTMS simulado y bilateral en pacientes con trastorno depresivo mayor o MDD. RTMS unilateral no se incluyó en la discusión. Sin embargo, en esta revisión, los autores realizaron un análisis de subgrupos de RTMS bilateral y unilateral en pacientes con depresión resistente al tratamiento. Bueno, entonces, para confirmar lo que dijo ya mi compañero, hubo una heterogeneidad estadística tanto para la respuesta como para la remisión en paradigmas bilaterales versus otras estimulaciones magnéticas transcraneales repetitivas. El hallazgo indicó que la estimulación magnética bilateral fue superior a la estimulación unilateral y se observó una heterogeneidad moderada. También definieron que habían dos puntos de vista sobre el uso de la estimulación magnética bilateral y unilateral en pacientes con depresión resistente al tratamiento. Entonces, el primero se basa en la presencia de un patrón de respuesta del hemisferio no dominante en pacientes con trastornos depresivo mayor en comparación a un patrón de respuesta bilateral. Además, los investigadores definieron o señalaron que los pacientes diestros pueden beneficiarse más de la estimulación magnética izquierda de alta frecuencia, mientras que los pacientes zurdos podían beneficiarse más de la estimulación magnética derecha de baja frecuencia. Y por lo tanto, la estimulación magnética bilateral solo puede activar el hemisferio dominante en pacientes deprimidos, produciendo un efecto antidepresivo unilateral. Y la segunda opinión es que la estimulación magnética prefrontal unilateral produce efectos bilaterales en caso de estimulación de alta intensidad. También en el artículo se destaca la gran variación de los parámetros de estimulación en cada ECA, incluido el patrón de estimulación, la frecuencia, la intensidad, la duración y los estímulos totales, que podrían haber afectado significativamente el impacto en los pacientes con depresión resistente al tratamiento. También se tiene en cuenta que por el número limitado de ensayos controlados aleatorios relevantes, no ha sido posible realizar un análisis adicionales para investigar qué paradigma de estimulación magnética transcraneal repetitiva bilateral sería más beneficioso. Bueno, entonces, ahora para hablar sobre el control de sesgos que se realizó en este estudio, tenemos varios factores a tomar en cuenta. Primero es que se dio una clara diferencia de los ensayos controlados aleatorios que se incluyeron en este estudio en comparación con los otros tomados en cuenta. Por ende, la discrepancia entre los dos metaanálisis probablemente se deba a los diferentes números de ECA incluidos. El estudio anterior incluyó 7 ensayos controlados aleatorios con 279 sujetos, mientras que en este estudio se evaluaron 10 ensayos controlados aleatorios, tomando en cuenta 634 sujetos. Además, la comparación previa de la estimulación magnética transcraneal unilateral y bilateral se basó en solamente 2 ensayos controlados aleatorizados en comparación con 6 que se dieron en el estudio actual. Los metaanálisis anteriores examinaron bases de datos hasta más o menos fines de 2008, por lo tanto solamente buscaron en Medline desde el 1 de octubre de 2008 hasta el 20 de julio de 2012, y debido a que los ensayos incluidos anteriormente pueden no representar todos los datos publicados, se pudo haber dado un gran sesgo significativo. También se toma en cuenta que tampoco se incluyó el RTMS unilateral, mientras que los investigadores en la revisión actual sí realizaron un análisis de varios subgrupos de esta estimulación magnética transcraneal unilateral y bilateral en pacientes que presentaban la resistencia al tratamiento. Aquí no se menciona de forma literal en la discusión, pero también se hablaba de una heterogeneidad en los resultados de eficacia y comparación,
por ejemplo, entre la estimulación magnética transcraneal unilateral y simulada en pacientes con resistencia al tratamiento, ya que en realidad habían diferentes criterios de diagnóstico, tomaron en cuenta diferentes edades, diferentes etapas de esta resistencia en los otros estudios, entonces esto puede generar resultados muy ambiguos. También fueron en este estudio actual muy estrictos en el momento de describir los procedimientos según las diversas características de la estimulación magnética transcraneal y la secuencialidad de este mismo, pero bilateral. Entonces acá se intentó dividirlo lo más precisamente posible en simultáneo, primero realizando la estimulación al lado izquierdo, luego al derecho o viceversa, con el fin de mantener regulado el orden y tener en cuenta esos criterios procedimentales de forma más estricta para evitar estos sesgos. Otro que podríamos tomar en cuenta es que ellos lograron como dividir los pacientes acorde a la dominancia, ya que esto mostró al parecer una diferente respuesta según la ubicación de los hemisferios en los cuales se realizaba el procedimiento. Otro control de sesgos fue evitar también incluir estudios sistémicos con grandes variaciones en los parámetros de estimulación de los ensayos controlados aleatorios y los diferentes patrones de estimulación que fueron utilizados, lo que hablábamos anteriormente, la frecuencia, la intensidad, la duración, etc. Y también se tomó en cuenta pues, para evitar el sesgo de publicación. Entonces acá se hizo un gráfico de embudo y el resultado fue que se observaron resultados aproximadamente simétricos. Entonces sabemos que si son resultados simétricos significa que este estudio va a estar como más apto a tomar en cuenta. Ya en cuanto a la validez interna de este estudio, entonces podemos decir que la validez interna es medianamente acertada, ya que en las pruebas se tomaron en cuenta los sesgos adecuados para un buen estudio certero y fueron cumplidos, pero lastimosamente, al no contar con mayor información sobre otros estudios sistémicos, ya que se daba un número limitado de ensayos controlados aleatorios relevantes, no se pudo entonces ahondar en los paradigmas de que estimulación magnética transcraneal bilateral sería más beneficiosa. Por ende, la información no logra brindar totalmente datos que abarquen toda la complejidad de la estimulación magnética transcraneal repetitiva bilateral en la depresión resistente al tratamiento, lo cual era un factor casi que primordial a tomar en cuenta en el título del estudio que se realizó. Ahora, para la validez externa se debe tener en cuenta que este metaanálisis lo evaluó con respecto al número de grupos o subgrupos que se utilizaron, o sea, los ECAs, y que se puede hacer una inferencia de la población que se utilizó en ese metaanálisis, ya que en estos subgrupos las únicas personas que fueron sometidas a estas estimulaciones tenían respectivamente su resistencia al tratamiento. Entonces ahora para la guía de evaluación se utilizó la guía Prisma de evaluación y acá se tomaban en cuenta varios factores. Entonces tomamos en cuenta el título y resumen, ya el resumen como tal, la introducción, los métodos, los resultados, la discusión y la financiación. Entonces, en el título y resumen, en el título sí se lograron identificar pues como tal la publicación como una revisión sistémica y metaanálisis. Entonces, pues para esto es positivo y por ende la página en la que se encontraba era la página 198 del estudio. Luego tenemos el resumen fue estructurado, presentaba antecedentes, objetivos, mostraba la fuente de los datos, los criterios de elegibilidad, los participantes, las intervenciones, por ende también fue positivo y también está en la página 198. La introducción tomaba en cuenta dos aspectos, que es la justificación y los objetivos. En la justificación, entonces, implicaba describir lo que se conoce del tema y comentar la necesidad de la revista sistémica haciendo referencia a la importancia del problema, y en los objetivos se intentaba plantear de forma explícita las preguntas que se desea contestar en relación a los pacientes. Por ende, estas dos también fueron positivas. También entonces se
se evaluaron los métodos, y en los métodos estaba evaluando lo que es el protocolo y registro, criterios de elegibilidad, la fuente de información, la búsqueda, la selección de los estudios, el proceso de extracción de datos, lista de datos, el riesgo de sesgo en los estudios individuales, las medidas de resumen, la síntesis de resultados, el riesgo de sesgo entre los estudios y los análisis adicionales. Toda la parte entonces como tal de métodos se pudieron encontrar entre las páginas 199 y 200 y todos fueron positivos menos, avanzamos por favor. Todos fueron positivos menos los que encontramos acá, el 6, el 7 y el 11 que no se cumplieron completamente. Ya después tenemos los ítems de los resultados. Entonces, en la selección de estudios se pretendía facilitar el número de estudios cribados, evaluados para su elegibilidad y que fueran incluidos en el estudio sistémico. Por lo tanto, esta fue también positiva. Pasamos por favor. Y toda la parte de los resultados las encontramos en las páginas 200 y 201. Con todo lo que les dije anteriormente, pues vemos que los únicos que no se encontraban como muy desarrollados en el estudio son la 19 y la 22, ya que por ejemplo en la 22 no se estaban dando como tal no se presentaban todos los resultados de cualquier evaluación que se realizara del riesgo de sesgo entre los estudios. Y también tenemos en la parte de discusión el resumen de la evidencia, donde se intentaba resumir los hallazgos principales, incluyendo la fortaleza de las evidencias para cada resultado principal, las limitaciones, donde se discutían las limitaciones de los estudios y de los resultados, por ejemplo, los riesgos de sesgos, y las conclusiones, donde se debía proporcionar una interpretación general de los resultados en el contexto de otras evidencias, así como las implicaciones de la futura investigación. Por ende, todas estas pues estuvieron presentes y se dieron en las páginas 201, 202, 203 y 204. Y ya por último, el tema de la financiación, donde se describían las fuentes de financiación de este estudio y los tipos de apoyo, que también estuvo presente y se puede ver en la página 204 del estudio. En la utilidad tenemos tres ítems muy importantes. El primero es el planteamiento de hipótesis. El estudio nos permite hacer un planteamiento de hipótesis formuladas a través de la recolección de datos que le permite al profesional tomar una decisión con fundamento científico. El segundo, este tipo de estudio permite resumir los resultados, analizar discrepancias y hacer comparaciones, como por ejemplo, evaluar en el metaanálisis la eficacia del RTMS bilateral en comparación con el RTMS unilateral y simulado en pacientes con TRD. Y por último, el estudio nos permite localizar las mejores pruebas o evidencias en donde es fundamental, ya que habitualmente son numerosas y en algunos casos contradictorias, con lo que el metaanálisis trataría de seleccionar los mejores estudios científicos o aquellos que merecen la mayor confianza. Muchas gracias.